Capítulo 581. Al final, no pude tomar una decisión sin más información, por supuesto, así que anuncié una pausa al consejo y establecí un enlace telepático con Precious para hablar con ellos. No envié una proyección astral allí, fue solo una conversación telepática que ocurrió mientras estaba sentada en la mesa del consejo y tomaba té. Mis niñas revisaron sus notas, comieron bocadillos y hablaron en voz baja o con telepatía para no distraerme. Tan pronto como pregunté, Precious estaba ansioso por arrojarme un río de información. Padre. Sabíamos que querrías saber cada detalle. Las mentes que nos acompañaron fueron muy brillantes y serviciales. También conservan el sonido de la divinidad en nuestra memoria, y con ellas, sabemos que podemos controlarlo un poco mejor. Nos permite escuchar mejor otros sonidos también. Sentimos los ecos del mismo sonido en todo lo que hacen las criaturas divinas. En el árbol campeón, en ti y en el cielo donde flota la nube de ceniza. Con este conocimiento, creemos que podemos alejarlo. Fruncí el ceño. Pero usar este poder alertará a los dioses de su existencia, sabéis perfectamente que esto es inaceptable, chicas. No usaremos este poder, solo nuestra percepción de lo que hicieron las criaturas divinas. El resto lo harán las manos de los trabajadores. Será imperceptible, lo hemos pensado bien. Las criaturas divinas han distorsionado las corrientes de aire del cielo de forma antinatural y han creado un ciclón estable, pero podemos revertirlas. Escucha. Precious explicó el resto de su plan con gran detalle técnico. Realmente no incluía usar el poder que tenían. Según ellos, los vientos en las alturas de las nubes sobre la región central eran torcidos. Las corrientes de aire sobre nuestro continente fueron perturbadas por las plantaciones de Usnea, lo que provocó numerosos cambios climáticos repentinos y tormentas inesperadas. El clima sobre la región central era tan estable que contradecía los patrones establecidos. Precious sugirió plantar nuevas plantaciones en la región de los Hoyos, al norte de la región central, entre las montañas y la nube de ceniza. Simultáneamente, tuvimos que talar y luego quemar las plantaciones al sur de la región central y la nube de ceniza en la región de los campos. Preferiblemente, junto con cientos de miles de montañas vivas. Como sus nombres lo sugieren, la región de los agujeros tenía muchas minas, mientras que la región de los campos tenía muchos campos que producían alimentos. Las arboledas de árboles Usnea tenían un efecto de succión sobre las nubes a gran altitud, mientras que los incendios tenían un efecto opuesto, de empuje. Esto rompía el patrón del ciclón creado por Dios y obligaba a las nubes a acercarse a las montañas. Allí se enfriará antes y se derrumbará. Casualmente, en las montañas no había edificios que pudieran quedar enterrados bajo la ceniza. Pero ¿qué pasa si los dioses simplemente mantienen la nube de ceniza allí con más poder, Precious? Dijiste antes que no podían hacer lo que quisieran. Podemos garantizar que, ahora mismo, ninguna criatura divina está afectando activamente esta nube. La verdad es que parecía un buen plan. A pesar de mis temores, solo utilizaba métodos físicos y se basaba en investigaciones completamente seguras. De hecho, me habría maldecido por no haberlo pensado antes si no fuera por una cosa. ¿Sugieres que queme las plantaciones de toda una región? Eso no es una tala estratégica, como dijo Resharchina. Nuestros cálculos muestran que solo en este caso el éxito está casi garantizado, padre. Talar menos árboles aumentará las probabilidades de que la nube de ceniza no alcance las montañas y se acerque a ellas y se mantenga a flote, o caiga sobre zonas pobladas. Asentí para mí mismo. Entonces, otro pensamiento me vino a la mente. Dijiste que puedes sentir la intervención de los dioses. ¿Eso significa que puedes sentir cuando nos observan? No, no estamos seguros. Quizás sí, pero no hay nadie cerca. O quizás no, porque se esconden demasiado bien. Pero te avisaremos si percibimos a alguien. De hecho, los dioses te vigilan a menudo, ¿verdad, padre? Podríamos oír mejor su presencia si estuviéramos cerca de ti. Mi expresión se agrió. Capté algunas miradas curiosas y alarmadas de los asesores presentes. Ni hablar. Las quiero a todas, chicas, pero los experimentos en los que están ocupadas son demasiado peligrosos. ¿Y si este poder se descontrola de nuevo? Prefiero actuar como si me estuviera vigilando uno de estos capullos a toda hora que arriesgarme a una catástrofe centrada en la colmena suprema. Como usted diga, padre. A pesar de su reacción tranquila, noté que los Precious estaban un poco decepcionados. Solo un poco, claro. Debieron esperar esta reacción.
Entonces dijimos todo lo que queríamos y les dimos toda la información técnica necesaria para seguir el plan que sugerimos. Continuaremos nuestra investigación y seguiremos informando al asesor de investigación o a usted. Sí. Gracias, estuvo muy bien hecho, de verdad. Dije un poco tarde. Les mando palmaditas en la cabeza con mis pensamientos, para cada uno de ustedes. Casi podía sentir sus risitas. Incluso con mente colmena, las abejas eran abejas, la personalidad promedio de las abejas ciertamente adoraba sus caricias. Posteriormente el Consejo del Imperio reanudó sus sesiones. Ahora teníamos que tomar una decisión completamente nueva, la cual anuncié en voz alta al Consejo. Resharchina ya sabía casi todo, pero otros la escucharon con los ojos muy abiertos. Plantar tantos árboles en la región de los hoyos excavadores es factible, aunque supongo que necesitaría todo el ejército estacionado allí. Porque no tengo tantos trabajadores libres, dijo Workarder, mirando a Blodero. Pero talar las plantaciones en la región de los campos, no solo nos alimentan a nosotros, sino a la población humana de varias ciudades. Y como los árboles Usnea no arden hasta que se talan, primero tendremos que enviar muchos mechas y humanos con guadañas. Capítulo 582. El trabajo necesario para dispersar la nube de ceniza resultó ser inmenso. Amenazó con provocar escasez de alimentos debido a los campos destruidos y con destruir la infraestructura si el fuego se descontrolaba accidentalmente. En otras palabras, el plan era costoso y arriesgado. Pero las palabras de precio usantes significaban que, sin intervención, la nube de cenizas se cernía sobre nosotros hasta que les cayera encima. Y a diferencia de la nieve, que eventualmente se derretiría y se filtraría en el suelo, la ceniza no iba a ninguna parte. Innumerables abejas y humanos lo limpiaban a diario, pero las pilas crecían cada día más. Con el tiempo, el paisaje de la región central se convertiría en un desierto con innumerables dunas de ceniza movidas por el viento. Estos plagarían nuestros mechas durante los años venideros. Aun con los costos, debemos ejecutar este plan. Y prepararnos para las consecuencias, dije con pesadez. Precio US me envió los cálculos de las ubicaciones que deben verse afectadas y de la superficie total de los incendios, pero estoy seguro de que esto se puede ajustar. No tenían la información más reciente sobre los campos y las montañas vivas que se alzan allí. Workarder, Resharchina, quiero que encuentren las áreas donde podamos centrarnos en quemar montañas vivas en lugar de nuestras plantaciones de Usnea. Y en lugar de nuestra infraestructura, por supuesto. Las dos chicas asintieron, pero Workarder habló inmediatamente. Padre, la piedra viva arde más que la madera, y las montañas vivas son enormes. El fuego puede viajar kilómetros de una montaña viva a otra, especialmente con el viento. Si las quemamos, podríamos fácilmente provocar un incendio en la montaña viva, y entonces ni siquiera nosotros podremos detenerlo. Asentí. Sí, eso es un problema, pero si cortas las montañas vivas e incluso los árboles comunes en los límites del área que necesita quemarse, debería ser seguro. Los humanos deberían tener algo de experiencia con este tipo de quema de montañas vivas, y de todos modos necesitarás muchos trabajadores humanos para este proyecto. Además de mechas, claro. Me volví hacia la silla reservada para la proyección astral del asesor Whisper. Whisper, por favor, asegúrate de que los humanos sean serviciales y que no se les ocurra ninguna estupidez como protestar contra todo el proyecto. Claro, padre. Saben que no deben oponerse. Ya deberían tener suficientes guadañas, al menos para este proyecto. Asentí. Las guadañas eran una herramienta poco común en la región hasta que Malevolence envió una descripción de ellas y de cómo podían usarse para cosechar frutos de Usnea. Eran una herramienta barda. Los lugareños usaban tradicionalmente hoces para cortar árboles. Los árboles de Usnea, cuando estaban completamente desarrollados, solían cortarse con machetes o hachas. Eran grandes incluso para los humanos. Dado que en el pasado hubo una colonia Bardish en nuestro continente, los lugareños han visto o escuchado sobre guadañas, al menos en algunas regiones, pero la producción en masa comenzó solo después de que fueron reintroducidas. Esta producción fue alentada y dirigida por las abejas, por supuesto. He escuchado las dudas de Malevolence y sus asesores sobre dar a los humanos derechos sobre esta herramienta y la independencia asociada, pero teníamos otros medios de controlarlos, y la herramienta prometía aumentar mucho la productividad general del imperio de las abejas.
Tal vez hubiera sido precisamente eso lo que nos habría impulsado al siguiente nivel de desarrollo si no fuera por los recientes desastres. Bien. Entonces, Bloodero preparará a su gente y los redirigirá a plantar nuevos árboles Usnea en la región de los hoyos excavadores. Los ejércitos que aún no son inmunes al frío pueden quedarse en sus guarniciones, mientras que los inmunes al frío viajan a las montañas y comienzan a plantar. No debería haber problemas si esto no coincide perfectamente con la quema de los árboles del otro lado. Lo importante es que haya fuerza de empuje y atracción para romper el ciclón de la nube de ceniza. Las chicas asintieron, intercambiando pensamientos sobre cómo proceder con sus objetivos. Esto requerirá muchos trabajadores. Workarder probablemente tendrá que apartar de sus tareas a quienes realizan otras tareas, especialmente en el campo, señaló Ambrosia. También debemos tener en cuenta la posible escasez que esto causará. Y las interrupciones que esto generará en la red ferroviaria. Claro, Reina Madre. La producción en las zonas incendiadas se paralizará por completo, pero podríamos crear reservas de emergencia en las subcolmenas afectadas. Como mínimo, deben tener suficiente alimento tanto para las abejas adultas como para las larvas jóvenes, explicó Ambi. Contaré cuánto se necesita para el tiempo que estas subcolmenas no tengan suministros externos, pero necesito saber cuánto tiempo durará el proyecto. Pensé nuevamente en el plan que me dio Precious. La nube en sí viajará rápidamente, solo por un día, dije. Pero se necesitará mucho más que eso para que empiece a funcionar. Continuó Workarder. Al menos una semana. Durante ese tiempo, los trenes podrán viajar, pero los trabajadores de la región estarán demasiado ocupados para atender los campos o realizar otras tareas, salvo las más importantes. Y después de eso, la región de los campos probablemente será imposible de recorrer por un tiempo. Bloodero asintió. Los soldados también deberían tardar aproximadamente una semana en plantar los árboles en la región de los hoyos. Pero necesitarán llevar provisiones para viajar tan rápido y no distraerse cazando y buscando comida mientras plantan. Una semana de comida para una región y un ejército, murmuró Ambi. Deberíamos poder permitírnoslo incluso en las circunstancias actuales. Entonces, mientras nuestras chicas tengan suficiente comida, lo demás debería ser soportable. Al menos durante una semana. Hice una mueca. Siempre y cuando esa escasez no se convierta en algo peor. Pero sin la nube de cenizas, en todo caso, nuestra producción debería empeorar. Workarder me sonrió. Claro que sí. Si tú nos guías, el futuro solo puede ser mejor, padre. Dijo con tanta naturalidad, como si mencionara que el cielo era azul. Ah, pero sabía muy bien que el cielo podría tener muchos más colores. Capítulo 583. Ese día, 2 semanas después, el cielo estaba negro y rojo. Como predijo Precious, la nube de ceniza nos movió en estas 2 semanas. La ceniza comenzó a caer más lentamente, pero no se disipó por sí sola, y siguió obstruyendo nuestra infraestructura. Los arados arrastrados por el dodo limpiaron las vías del tren y se restableció el suministro eléctrico en casi todas partes, pero esto no evitó ni detuvo por completo la escasez. Muchos trabajadores se desplazaron para talar o plantar árboles de Usnea, mientras que toda la maquinaria que no funcionaba debido al fresno, seguía parada. Incluso se produjeron nuevas averías en los trenes debido a ello. Aunque las vías estaban lo suficientemente despejadas para el paso de trenes, la ceniza seguía obstruyendo varios mecanismos dentro de los trenes, obligando a las tripulaciones a dedicar más tiempo a limpiarlos. Pero hoy, mientras observaba las columnas de humo elevarse hacia el cielo, esperaba que fuera la última ceniza que vería. Luego me di la vuelta y entré al estudio de grabación de sonido de la torre de radio de Ibe Supremo. La electricidad fluía libremente por el imperio de las abejas y la radio funcionaba en todas las subcolmenas. Así que estaba a punto de hacer una declaración para todas las abejas. Ambi me estaba esperando cerca del micrófono, rodeado de media docena de artistas e investigadores que se ocupaban de la maquinaria del estudio. Repito. Los incendios están bajo control. Por favor, no se asusten y no salgan si viven cerca de la región de Defields. Incluso si les diagnosticaron un gen resistente al humo, quédense en casa a menos que su capataz les diga a lo contrario, decía una abeja artista en uno de los asientos. ¿Necesitan más tiempo para prepararse, padre, madre reina? Aunque esta es una transmisión en vivo, ¿podemos dedicarles más tiempo si es necesario?, me preguntó telepáticamente el líder del estudio.
Ya hemos repetido el mensaje informativo 2 veces, pero podemos hacer una pausa musical sin interrumpir el programa. Estoy listo. ¿Y tú, Andy? Le pregunté a mi esposa. Ella asintió y el artista principal le hizo un gesto al locutor. Y ahora, nuestros gloriosos padre y madre, el emperador y la emperatriz del imperio de las abejas, quieren dirigirse a sus hijos, dijo el locutor sin perder el ritmo, para luego alejarse del micrófono. Ambi y yo ocupamos su lugar. Me aclaré la garganta y fui primero. Mis niñas, ya se enteraron de lo que está a punto de suceder. Lo han estado escuchando en la radio desde que se conectó por completo, me reí de mi propio chiste y vi sonrisas en los rostros de las demás abejas presentes. Muchas de ustedes han estado preocupadas e infelices por la nube de ceniza sobre nuestras cabezas, que les impide el sol a ustedes y a sus hermanas. Pronto, esto terminará. Así como el fuego destruye a los enemigos del imperio de las abejas, ahuyentará a la nube. Así que no tienen de qué preocuparse. ¿Aún más? Me volví hacia Ambi y le pasé el micrófono. Ella continuó mis palabras con fluidez, con la experiencia de decenas de discursos que ya habíamos dado juntos por radio. Todos han seguido con su trabajo sin importar las calamidades que nos sobrevinieron. Por esto, ambos les agradecemos, dijo. Quizás a muchos les parezca algo natural, pero no lo es. Incluso las abejas pueden tener sus momentos de debilidad, y estar por encima de ellos merece elogios. Por eso, nosotros, sus padres y gobernantes, los alabamos. Con el mismo rostro tranquilo y comportamiento majestuoso, Ambi me devolvió el micrófono, como si no acabara de decir algunos de los discursos más conmovedores que he escuchado de ella. Sobre todo cuando pensaba en lo mucho que Andy había evolucionado como persona desde que nos conocimos, ni siquiera se le ocurriría decir que su trabajo merece elogios. Probablemente, ni nada en absoluto. Me di cuenta de que me había distraído un poco por estar enamorado, así que me concentré en el micrófono. Sí, las alabamos. Por favor, sigan siendo maravillosas, chicas, y no teman ningún desastre. Solo tengan mucho cuidado. Sé que la situación fue mala el mes pasado, y que tuvieron muchos problemas, y que aún los tienen, como la necesidad de ser tacañas con algunas de las cosas sencillas que usan a diario, pero pueden superarlo. Y con ustedes, todo el imperio de las abejas. Terminé el discurso, le pasé el micrófono a la locutora y miré a la artista principal. Sabía que en ese preciso instante, estaba recibiendo reportes en vivo de todo el imperio de las abejas que describían las reacciones de los oyentes a este mensaje. Todos están encantados de volver a escuchar su voz, padre, madre reina. Informó el artista con entusiasmo. Juran que sobrevivirán a 10 tsunamis y 15 lluvias de ceniza para escuchar su próximo discurso, y esperan que ambos regresen a las transmisiones regulares de ahora en adelante. Estoy seguro de que también intentarán escuchar las repeticiones de esta transmisión cuando la transmitamos más adelante. De fondo, el locutor continuó hablando, repitiendo información sobre qué hacer y qué no hacer mientras la región de los campos estaba en llamas. Sonreí y meneé la cabeza. No tenía sentido esperar nada diferente. Bueno, me alegra que nuestras niñas se sientan mejor. ¿Verdad, Andy? Me volví hacia ella sonriendo. Por supuesto. Solo espero que nuestras promesas no hayan sido en vano, respondió telepáticamente y empezó a caminar fuera del estudio. Me despedí brevemente de los artistas con la mano y la seguí hasta allí, donde pudimos hablar en voz alta. Aunque Ambi tenía el gen de la telepatía, era el nivel más bajo posible, y prefería hablar en voz alta siempre que podía. ¿Temes que el proyecto fracase, Andy? Pregunté después de cerrar la puerta del estudio, cuando el micrófono ya no nos escuchaba. Es una posibilidad, ¿verdad? Sobre todo con cómo las cosas se nos han ido poniendo en contra últimamente, dijo. Quién sabe, quizá incluso en el continente Asira las cosas se pusieron feas y aún no nos enteramos. Capítulo 584. Estas palabras permanecieron en mi cabeza por el resto del día, a pesar de la cantidad de eventos que estaban sucediendo a mi alrededor y al imperio de las abejas en general. Aunque no estaba físicamente presente y ni siquiera tuve tiempo de enviar una proyección astral para verlo, innumerables abejas y humanos en la región de los campos estaban ocupados provocando incendios controlados en las montañas vivientes. Por su culpa, incluso algunas secciones de nuestra infraestructura fueron abandonadas y sacrificadas para que las montañas vivientes que las rodeaban pudieran ser incendiadas. Por supuesto, los enormes campos de Usnea fueron talados con guadañas e incendiados incluso antes.
Miles de personas trabajaron horas extras antes de hoy para recolectar primero los frutos de estos árboles y no desperdiciar alimentos, que ya escaseaban en la región. Afortunadamente, no llegaron al punto de padecer hambre. Los frutos recolectados se convirtieron principalmente en provisiones de emergencia para las subcolmenas cercanas. A diferencia de las abejas, los humanos podrían vivir sin alimento durante unos días. Las abejas morirían de inmediato si esto ocurriera. Es comprensible que a los humanos no les gustara que sus campos se quemaran y que sus próximas cosechas se perdieran. Pero Whisper y sus agentes hicieron un gran trabajo convenciéndolos de que simplemente lo aceptaran. La autoridad del gran rey Farini también era mayor que nunca, por lo que sus súbditos obedecían con relativamente pocas quejas. No es de extrañar. Desde que llegó al poder, sus políticas, la mitad sugeridas por abejas, por supuesto, sacaron a los humanos del imperio de las abejas del atolladero en el que se encontraban y los llevaron hacia su antigua prosperidad. Había muchos dodos para inmunizar a la gente, la higiene era casi de nivel moderno, la gente tenía acceso a lujos como escuchar una estación de radio especial para humanos y, por supuesto, tenían comida y seguridad. Así que sí, no tenían derecho a quejarse si el imperio necesitaba quemar algunos campos cerca de sus ciudades. Las abejas que plantaban árboles de usnea cerca de las montañas terminaron su trabajo hace un par de días. Su tarea fue mucho más sencilla y menos destructiva, pero por sí sola no logró disipar la nube de ceniza. Hoy, todos los que miraban al cielo, ahora lleno no solo de cenizas, sino también de humo de incontables hectáreas de madera ardiendo, esperaban que esto funcionara. Los incendios eran tan grandes que, si salía de la colmena supremo, podía verlos en el horizonte incluso a plena luz del día. El humo que emanaban era aún más visible. Pero estaba demasiado ocupado gestionando todo lo relacionado con esta operación como para observarla de cerca. Había muchas cosas que requerían atención. Muchas veces, el fuego intentaba encender algo que no debía estar en llamas, o las cuadrillas de abejas necesitaban instrucciones, o los humanos estaban a punto de hacer algo estúpido. Lidiar con esto era principalmente tarea de Workarder, y ella misma tenía subordinados para ello, pero no eran todopoderosos. Y tratándose de algo de tal magnitud, necesitaban mi guía más que nunca. Incluso algo tan sencillo como dejar que un grupo de abejas salga a trabajar o decirles que se queden en su subcolmena para que no inhalen humo a veces requiere que me lo pregunten. ¿Y si el trabajo de este grupo de abejas en particular fuera demasiado importante como para que no lo hicieran? Pero al anochecer, el duro trabajo de todos se vio recompensado. Se mueve, padre. Se mueve. Anunció Manos Amigas, irrumpiendo en mi oficina. Me sobresalté, ya que me interrumpieron en medio de una conversación telepática con Workarder. La abeja asistente, normalmente tranquila y serena, sonreía radiante y casi bailaba en el mismo sitio. Un segundo después, recordó su imagen y se puso más seria. Padre, hay un informe urgente del equipo de observación del cielo. Afirman que la nube de ceniza se ha desplazado hacia las montañas y que los vientos sobre nosotros han cambiado de dirección. Padre, ¿recibiste mi último mensaje? Preguntó Workarder mentalmente. Dije que los bomberos han contenido los incendios cerca de Ciudad Blesuella, pero se pasaron un poco con la plantación de árboles de usnea. Ahora las entradas están bloqueadas y los humanos no pueden salir. 5 se llevaron a los humanos por congelación. Los árboles los protegerán de más incendios, pero los agentes de allí ya dicen lo descontentos que están los humanos por estar atrapados dentro. Afortunadamente, mi increíble inteligencia me permitió llevar a cabo fácilmente ambas conversaciones a la vez ahora que mi sorpresa inicial por el anuncio de Elpin Anders había desaparecido. Trabaja más duro, estos humanos no morirán si se quedan tras sus muros un día. O unos pocos. Simplemente mantén el fuego contenido. Pero no lo apagues. Acaba de empezar a funcionar. ¿Qué? Me dirigí a Elpin Anders. ¿Qué tan rápido se mueve la nube? Mucho más lento que cuando voló aquí por primera vez, padre. Con la velocidad actual, tardará al menos 3 días en llegar a su destino. Gracias. Qué buena noticia. Podría haber sido mejor, claro, pero podría haber sido peor. Con esto tenía algo que responderle a Workarder. Nuestros esfuerzos han dado sus frutos, Workarder. Pero nos llevará al menos 3 días disipar la nube, y durante este tiempo no podremos detener los incendios. Deben continuar, y no te debilites más de lo que eran. Oh.
Pero, las montañas vivas pueden arder durante mucho tiempo, pero la madera de Usnea que tenemos terminará de arder mucho más rápido. En 2 días como máximo. Entonces traigan más madera. Y más piedra viva. De hecho, debe haber depósitos de carbón y gasolina en la zona y cerca que no se usan porque se rompió la maquinaria. Tírenlos también. Sigan con el fuego encendido. Sí, padre. Que el fuego siga encendido, quememos lo que quememos. Quema primero el combustible de verdad. Solo ve a los edificios humanos si te quedas sin otros materiales, señalé. Oh, padre, ¿por qué pensaste que haría eso? Porque las construcciones humanas están hechas principalmente de piedra viva, y no morirán inmediatamente sin ella. Y también porque estas construcciones pertenecen a los humanos. Bien. Pero esto habría sido muy conveniente, padre. Capítulo 585. Muchos mechas y otras máquinas trabajaban en la región de los campos. La mayor parte estaba fuera del alcance de la nube de ceniza y era seguro para las máquinas. Pero ahora todos se detuvieron, porque su combustible estaba siendo arrastrado y arrojado al enorme incendio. Workader se habría estado arrancando los pelos, contando el daño económico que esto nos estaba causando, si no estuviera tan ocupada gestionando este proceso y enviando suministros adicionales a Defield región. Los campos ardieron durante 3 días seguidos. Según los cálculos, ese fue exactamente el tiempo que tardó la nube de ceniza en alcanzar las montañas. Durante estos 3 días, se formaron tormentas en los límites de las zonas incendiadas, donde el aire caliente de los incendios se encontró con el aire frío de los campos de árboles de Usnea. El primer día, estas tormentas arrojaron litros y litros de agua, inundando carreteras y vías ferroviarias y paralizando temporalmente las obras. Luego simplemente dejó de haber agua, pero las tormentas no cesaron. En cambio, comenzaron a azotar con rayos, y habrían causado muchos incendios imprevistos si el suelo no estuviera ya tan húmedo. Aún así, esto en sí mismo fue desastroso. Más abejas tuvieron que racionar sus provisiones de comida o incluso cosas sencillas como el jabón. Mis pobres abejas se acurrucaron en el calor de sus colmenas, resguardándose de los fuertes vientos, y dependieron de sus provisiones, que ya estaban disminuyendo, para sobrevivir solo estos 3 días más. Pero lo hicieron. Y luego, todo el imperio de las abejas, la mayoría de ellos por radio, donde se describió en vivo, fue testigo del evento monumental de la nube de cenizas que finalmente se alejó de nuestras tierras. Aunque lo describí como un gran espectáculo, en realidad fue demasiado lento para uno solo. Al tercer día de su viaje hacia el norte, la nube de ceniza alcanzó zonas lo suficientemente frías como para afectar notablemente su capacidad de vuelo. Esto ya se encontraba fuera de las zonas pobladas del imperio de las abejas. La mayor parte del terreno bajo tierra estaba cubierto por embalses. Durante las siguientes horas, comenzó a caer más y más ceniza, hasta el punto de que, en lugar de copos individuales, empezaron a caer cúmulos enteros. La nube comenzó a disiparse notablemente y el cielo se hizo casi visible a través de ella. Finalmente, el ciclón que lo transportó perdió lo que quedaba de su cohesión. En la hora siguiente, el resto de la nube de cenizas fue desgarrada por los vientos y cayó sobre las montañas, la región de Diginoles y los campos de Usnea cultivados para dispersar la nube. Por fin todos en el imperio de las abejas pudieron volver a ver el sol. El alivio que sentí fue difícil de describir. Una nube literalmente oscura se alejó de nosotros, y cuando el sol de otoño brilló sobre millones de abejas que dejaron sus colmenas para mirarla, supe. El imperio de las abejas iba a comenzar a recuperarse nuevamente. No más espirales descendentes. Por supuesto, hubo que celebrar una gran ocasión. Pero antes, hubo que limpiar una cantidad aún mayor de ceniza de la región central y la región de los campos. En esta última, también hubo incendios que extinguir, lo cual fue más difícil de lo que parecía. La cantidad de combustible quemado allí permitió un fuego constante durante 3 días. Ahora el fuego se debilitaría, pero los oráculos afirmaban que tardaría una semana en apagarse por completo si nadie apagaba los incendios. En teoría, el fresno podría ser un buen fertilizante para los campos. Incluso las plantas de Usnea lo apreciarían, produciendo una mayor producción de frutos. En la práctica, era lo contrario. Los árboles de Usnea que crecían entre el fresno eran más delgados, más débiles y producían frutos más pequeños. La ceniza de la nube no se parece a la ceniza de los incendios, informó Reshiarchina tras una breve investigación. Huelen y saben diferente.
La ceniza volcánica es notablemente más ácida, y a las plantas generalmente no les gusta el ácido. Las plantas de Usnea ya han demostrado que no tienen resistencia a los ácidos. Esto me hizo suspirar de decepción. Pero las regiones con muchos volcanes tienen mucha tierra fértil. Como la tierra cerca de Pompeya, esto definitivamente estaba relacionado, aunque no recordaba más información. Mis palabras hicieron que investigadora tarareara pensativa. Las teorías le daban vueltas en la cabeza, y la oí enviarlas directamente a las docenas de mentes colmena de investigadores que últimamente se han convertido en sus mejores y más favorecidos subordinados. En unos momentos, las mentes colmena respondieron con sus propias teorías, que Resharchina me presentó. Los ácidos son mucho menos peligrosos y más útiles diluidos. Quizás la ceniza volcánica sea más útil después de diluir el ácido con agua. Ya hay mucha ceniza mezclada con agua después de las tormentas. Mi gente puede ver si se puede hacer algo para convertirla en fertilizante. Tienes mi permiso, investigadora. Estoy segura de que es posible. Mientras tanto, la ceniza aún tenía que guardarse en algún sitio. Y había una cantidad enorme, más de la que cabía en cualquier almacén construido por abejas o humanos. Muchos vertederos eran una solución. Sin embargo, temía que la tormenta más cercana volviera a esparcir las cenizas de los vertederos por todo el imperio de las abejas, arruinando todo nuestro trabajo. Cuando le dije esto a Ambi, ella estuvo de acuerdo y luego me dio una contrasugerencia. Mientras no guardemos las cenizas bajo techo y no tenemos suficientes techos para todas, el agua acabará esparciéndolas por todas partes. ¿Por qué no hacerlo nosotros mismos y simplemente arrojar las cenizas a los ríos? Ya ni siquiera pescamos en ellos. Esto realmente me hizo sonreír y aplaudir. Esto es genial, Ambi. Perfecto. Ya tiramos mucha basura a los ríos. No me importa cuánta más, siempre que sea río abajo de nuestras centrales hidroeléctricas. Los peces que aún vivan allí se adaptarán o morirán, de todos modos. Y por nuestro bien, sería mejor que murieran. Debería preguntarle a Bloodero si los peces que huyeron de la erupción volcánica aún deambulan por nuestros ríos. Capítulo 586. Sí, pero no se atreven a atacar nuestras costas de nuevo, dijo Bloodero con orgullo cuando le hice esta pregunta tiempo después. Ni siquiera pueden respirar fuera del agua. Son enormes, pero patéticos. ¿Pero están en nuestros ríos? Sí, padre. Hay exploradores que los vigilan, por si acaso. Si empiezan a moverse de forma sospechosa, lo sabrás de inmediato. Bien pensado, héroe sangriento. Sigue así. Quiero saber si estas bestias serán ahuyentadas cuando la ceniza empiece a fluir hacia ellas. Aunque decidí que arrojar toda la ceniza de nuestras tierras a los ríos locales era una gran idea, no se ejecutó de la noche a la mañana. Recoger cenizas era un proceso lento y arduo, interrumpido ocasionalmente por fuertes lluvias que comenzaban a caer naturalmente sobre la zona ahora que el clima había vuelto a su estado normal. El agua arrastraba las cenizas, en parte cumpliendo nuestro trabajo y en parte simplemente causando más desorden en nuestras carreteras, vías del tren y edificios subterráneos. Peor aún, la mezcla de ceniza volcánica y agua era notablemente corrosiva. Corroía cualquier metal y madera expuesta con mucha más intensidad que el agua, lo que obligaba al personal de mantenimiento a dedicar un esfuerzo extra a limpiar nuestras máquinas y cubrirlas con aceite para mayor protección. Nuestros investigadores han descubierto que la mezcla de ceniza volcánica y agua podría convertirse en una sustancia mucho menos corrosiva al mezclarla con vinagre, pero aún no han establecido las proporciones específicas, y el proceso aún tardaba días. Otros métodos posibles para tratar la ceniza requerían aún más tiempo y esfuerzo. Tanto es así que simplemente probarlos podría llevar meses. En resumen, decidí que toda esa ceniza volcánica no merecía la pena y que podía arrojarse sin peligro a los ríos. Por supuesto, estos ríos fluirían por innumerables campos, y la ceniza aún terminaría en muchos campos de plantas de Usnea, pero al menos en cantidades más pequeñas que los montones que cubrían la región central. Los árboles de Usnea podrían sobrevivir un poco de ceniza. Sobre todo cuando había cenizas mucho mejores de la región de los campos que podían usarse para fertilizarlas. Los humanos ya usaban cenizas como fertilizante durante siglos, y las abejas ni siquiera tuvieron que esforzarse en investigar cómo hacerlo. Solo tuvieron que seguir su ejemplo. O dirigir a los humanos para que hicieran cosas. Después de todo, había muchos campos que restaurar.
Y mucha infraestructura sacrificada que reconstruir. 2 semanas después de que la nube de ceniza se disipara, el imperio de las abejas estaba definitivamente en vías de recuperación. Aunque aún había escasez de recursos y bienes en algunos lugares debido a los retrasos en los trenes y a que las fábricas no estaban todas activas, algunos mechas ya estaban en marcha y ayudaron a limpiar la ceniza. Poco a poco, el ritmo de vida normal fue volviendo a la región central, y a través de ella, a todos los demás lugares. Por aquella época se vertían los primeros montones de ceniza en nuestros ríos. Grandes montones de ceniza que parecían un océano si te parabas en una orilla porque no podías ver la otra. Di órdenes de no tirar todo en un solo lugar y de hacerlo lentamente, para dar tiempo a los ríos de llevarse la ceniza. Aún así, la ceniza se transportaba a los ríos en carros enormes, demasiado pesados para ser arrastrados por humanos. En su lugar, tenían motores. Los llamaría coches si fueran menos primitivos o al menos un poco más rápidos. Pronto, el agua de estos ríos se oscureció por la ceniza. Río abajo, los habitantes de las cercanías reportaron haber visto peces muertos nadando en ella y, por supuesto, el hedor a ceniza húmeda que emanaba del agua. A los humanos no les gustó nada, pero tuvieron que tolerarlo. A las abejas les dijeron que estábamos limpiando la región central y tratando de matar a los peces bestias. Aceptaron la idea con entusiasmo. Las abejas de la región central trabajaron con esfuerzo extra para limpiar sus hogares. Las abejas de otras regiones que fueron enviadas para ayudar trabajaron con esfuerzo extra para ayudar al imperio y también matar a las bestias peces. Una semana después, apenas podía creer lo que veía. La gruesa capa de ceniza que cubría el suelo y los bosques de la región central con una capa gris oscura hasta ahora había desaparecido casi por completo. Si no hubiera visto, y dirigido, a innumerables trabajadores echándola en carretas, no habría creído que esto fuera posible. Mis niñas me mostraron una vez más lo increíble que era su ética de trabajo, y sus números. Los ríos ahora estaban completamente negros por todas las cenizas que contenían, y estas cenizas habían volado hacia el sur, pasando por innumerables pueblos humanos e innumerables campos de árboles de Usnea. Se advirtió a todos los ciudadanos del imperio de las abejas que no bebieran agua contaminada y que revisaran el agua de sus pozos antes de sacarla. Sin embargo, la ceniza no era tan contaminante como para envenenar incluso los pozos. Pero mató a todos los peces de los ríos o los expulsó al mar abierto. Por muy resistente al veneno o al ácido que fuera el pez, la cantidad de ceniza en el agua era simplemente asfixiante. Los peces no podían respirar con tanta ceniza y se asfixiaban o huían. Una semana después, cuando la corriente de ceniza comenzó a salir de los ríos, el agua allí se volvió segura para nadar por primera vez en media década. Para los humanos, claro. De todas formas, las abejas no podían nadar en nada más grande que una bañera. Nuestras alas eran demasiado frágiles, y la pelusa que nos cubría la cola y las extremidades era demasiado espesa. Sin embargo, me alegré por los humanos. La noticia de los agentes de que los humanos de algunos pueblos celebraban la posibilidad de nadar en el agua con seguridad me hizo sentir nostalgia. Entonces recibí un nuevo informe de un barco que regresaba del continente Asida y me olvidé nuevamente de los humanos. Malevolencia y su gente por fin terminaron de construir pistas para recibir aviones de nuestro continente. Hace un par de semanas, de hecho. Por fin los dos continentes podrían unirse mediante una conexión sólida y rápida. Capítulo 587. Durante todo este tiempo, lo único que sabía sobre lo que sucedía en el continente Asida era que la situación era estable. Al menos la última vez que llegó un mensaje. El último informe que llegó me dijo que las cosas estaban incluso mejor que estables. No solo se construyeron pistas para aviones, sino que las abejas del continente Asida fundaron docenas de subcolmenas y conquistaron incontables acres de tierra. Malevolencia seguía siendo la líder allí, aunque tras la llegada de mis primeros refuerzos, contaba con un amplio equipo de especialistas experimentados para asesorarla. Algunos humanos, según me han dicho, también tenían buenos pensamientos en ocasiones. Juntos, sofocaron la vida nativa al propagar árboles de Usnea desde las montañas y ríos de montaña por todo el continente. Los dragones locales, sin saberlo, contribuyeron a ello al consumir los frutos de Usnea. Para entonces, un tercio del continente Asida estaba cubierto por una capa nevada de arboledas de Usnea. Abejas y humanos limpiaron zonas de esta tierra helada y construyeron allí su infraestructura. Ya estaba lo suficientemente desarrollado para sus primeras manufacturas.
El informe decía que Malevolence ya tenía planes en marcha para construir varias plantas de energía hidroeléctrica y que en unos meses la colonia del Imperio Abeja en el continente Asida tendrá pleno acceso a la electricidad y a todos los demás beneficios de la civilización que teníamos. Pero sabía que esto sucedería mucho antes y enviábamos más especialistas. Al mismo tiempo, el continente Asida podría ser una fuente de algunos recursos de los que carecía nuestro continente, como ciertos depósitos minerales raros. Para empezar, solo quería intercambiar mensajes más rápido. Ya teníamos aviones listos para volar en el Imperio Abeja, y se mantuvieron a salvo del tsunami, la nube de ceniza. Incluso evitaron el terremoto, ya que sus hangares estaban demasiado lejos de Precious cuando lo provocó. Por lo tanto, pude ordenar inmediatamente que prepararan uno de ellos para un vuelo de prueba. Aunque ya habíamos gastado mucha gasolina alimentando los incendios en la región de los campos, se producía más a diario. Puede que una o varias regiones se quedarán sin gasolina para alimentar sus mechas, pero sin duda había suficiente para un vuelo. Incluso un vuelo tan grande como este requeriría docenas de toneladas de combustible líquido. Sin embargo, las cosas no estuvieron exentas de complicaciones. El avión más grande que construimos, y el más adecuado para un largo vuelo transoceánico, según me aseguró Researchina, se llamaba Abeja Dragón. Las abejas les pusieron nombre a todas sus máquinas y naves, no veían razón para no ponerle nombre a algo como un avión. Podría transportar 460 toneladas de peso, incluyendo su tripulación y combustible, pero para un vuelo tan largo, casi toda esta capacidad tendría que ser ocupada por combustible. El combustible era pesado, y para un viaje tan largo como ese, tendría que haber mucho. 400 toneladas de mucho más aún si queríamos estar seguros de que el avión llegaría a su destino incluso con mal tiempo. Nuestros motores eran ineficaces como la mierda. Si a esto le sumamos el peso de la tripulación y los suministros esenciales, apenas quedan unas pocas docenas de toneladas de peso útil. Para una colonia en crecimiento, esto era demasiado poco. Pero al menos se pudo transportar gente y los objetos más esenciales, como aparatos electrónicos complejos, al continente Asida. Pero esto no fue el final. No había refinerías de petróleo en el continente Asida. Si acaso había petróleo, los humanos locales descubrieron y extrajeron muy poco para que las abejas lo encontraran. Todas las máquinas construidas y en funcionamiento allí, incluyendo algunos mechas enviados con los primeros refuerzos, debían usar carbón o etanol como combustible. Esto significaba que los aviones que iban allí no tendrían combustible para regresar. Ni siquiera podían llevar su propio combustible. Era demasiado pesado. Entonces, ¿quieres decirme que cualquier avión que enviemos allí estará prácticamente perdido para nosotros por un tiempo indeterminado, Researchina? Incluso los aviones más pequeños, no diseñados para carga, ¿no pueden llevar su propio combustible para el viaje de regreso? Pregunté. No, padre. Pero esto no significa que los aviones se vuelvan desechables, en absoluto. Podrían ser transportados a nuestros continentes en barcos, o el combustible podría serles transportado en barcos, respondió Researchina con frialdad. La cadena logística aún puede construirse, como prometí. Simplemente será menos efectiva de lo que deseabas. Ya se está trabajando para fabricar motores de avión más eficientes en cuanto a consumo de combustible. Solo pude suspirar bajo el peso de mis expectativas destrozadas. Al final, Researchina tenía razón. Aún era posible lograrlo. Ordené preparar la abeja dragón y llenarla únicamente con las cosas y las personas más necesarias para el continente Asida. Luego, ordené enviar la mayor cantidad de combustible posible con el siguiente envío de mercancías que viajaría al continente Asida. Un consejo imperial también se reunió para compilar una lista de consejos para la colonia del continente Asida y cómo construirla. Malevolence lo estaba haciendo bien, pero nosotros sabíamos más, claro. Por eso, cada vez que su gente venía a transmitir un mensaje al Supremo de la Colmena, surgían docenas de preguntas como ¿cuál sería la mejor manera de hacer esto? ¿O fue una buena decisión hacer aquello? Había también otra cosa. Malevolencia fue enviada a Asida como líder militar. Su competencia reside en las cruzadas, no en construir cosas en territorios conquistados ni siquiera en gestionarlas. Quizás deba elegirse un nuevo líder y colocarlo en la colonia del continente Asida, les dije a mis asesores. Bloodero resopló de inmediato. Para ser una cruzada, se siente muy cómoda donde está, en su propia subcolmena.
Incluso les indica a las reinas G y B dónde deben ir. Asentí con entusiasmo. Por eso dije quizás. Chicas, ustedes tienen más experiencia asumiendo roles que, quizás, no eran los que imaginaban en la vida. Lancé una mirada significativa a Tabletina. Quiero preguntarles. ¿Creen que Malevolencia debería seguir gobernando la región Asida? Capítulo 588. Las chicas de la mesa se miraron, pensativas. Algunas lo hacían en voz muy alta. Todos deberían estar en su lugar. Malevolencia ya sabía que su lugar estaba entre los guerreros, así que debería estar allí. Y definitivamente no es una reina para gobernar lugares. Ni siquiera una capataz o una archivista o, ni siquiera sé, pensaba Blodero. Me sorprendería que esto fuera lo que Malevolencia quería. Es una bestia incluso para ser una B marine, pensó Tabletina. Padre le haría un favor si no le pide que se convierta en una especie de reina del continente Asida. Malevolencia odia trabajar con humanos, y esto es gran parte de su trabajo ahora. Si sigue así, con el tiempo pondrá a algunos de ellos en su contra y en contra de todas las abejas. Qué problemático. Pensaba Whisper. No, los B-marines deberían luchar, los agentes deberían susurrar palabras dulces en las mentes de los humanos. También hubo pensamientos más alentadores. Como los de Worriesgone. Padre debió saber que Malevolencia es apta para gobernar, o no la habría puesto en ese puesto desde el principio. ¿Por qué nos pregunta ahora? ¿Se pregunta qué pensamos de ella? O, quizá quiera ver cómo nos comportamos con Malevolencia convirtiéndose en otra consejera en el futuro. Una consejera asida. Sería genial. La hermana Malevolencia es casi como una artista, en cierto modo. Es tan valiente y está tan decidida a prevalecer, es inspirador. Solo los pensamientos de Ambi se dirigían a mí. ¿De verdad tienes tantas dudas sobre si Malevolence debería ocupar este puesto, Nettie? Creo que es inusual para nosotros, pero totalmente posible. Ha demostrado su capacidad. Le sonreí a mi esposa y le envié una respuesta. Exactamente. Es tan capaz que no quiero desperdiciarla en una posición que podría ocupar cualquier otra persona. Pero claro, tras conquistar el continente Asida, solo quedarán los océanos. ¿Cómo se pueden conquistar los océanos? Aún no tenía ni idea, así que no tenía sentido siquiera pensarlo. De todas formas, Ambi aceptó mi respuesta. Piénsenlo bien, chicas, dije en voz alta. Dentro de unos minutos, votaremos. Todos asintieron y comenzaron a pensar aún más, mientras yo continuaba escuchando los pensamientos de la gente sobre el asunto. Malevolence no tenía idea de que su destino estaba siendo decidido, esto le parecía injusto, pero cualquier otra cosa era logísticamente inviable. Finalmente, los pensamientos de mis asesores se volvieron más repetitivos. Hubo algunas discusiones silenciosas, pero no hubo tiempo suficiente para que se convirtieran en discusiones serias. Y ahora, a votar. Declaré. Ya sé lo que piensan, pero me gustaría ver cuál es la decisión final de cada uno. ¿Están a favor de que Malevolencia gobierne el continente Asida o en contra? Estoy en contra, dijo Blodero primero. Estoy a favor. Replicó Worriesgone de inmediato. Todos anunciaron sus opiniones en voz alta, excepto Whisper, quien tuvo que decirlas telepáticamente para todos. Worriesgone, Ambrosia, Resharchina y Tinks estaban a favor. Blodero, Tabletina, Warcarder y Whisper estaban en contra. Me quedé rascándome la barbilla, pensativo. Realmente no sabía qué hacer, y ambas partes tenían buenos argumentos. Algunos, al menos. Aún no había suficientes para tomar una decisión, igual que cuando se me ocurrió la idea de votar. Sabía en mi corazón que la decisión final recaería sobre la propia Malevolence, pero si le hacía una oferta para tomar esta o aquella posición, ¿realmente se negaría? Yo, su padre. Una oferta podría haber sido también una orden. Desesperado, miré a mi alrededor en busca de otras personas que pudieran tener algo interesante que decir y mi mirada se posó en indeciso. Como si leyera mi mente o predijera lo que estaba a punto de decir, negó con la cabeza. No sé nada de esto, padre. Nada se resolverá en una semana. El continente Asida está demasiado lejos, dijo ella. No iba a pedirte una profecía, mi niña. No, solo dime. ¿Sabes todo lo que pasa en esta habitación? ¿Crees que Malevolencia sería mejor gobernante o general? Pero indecisa volvió a negar con la cabeza. No lo sé, padre, no lo sé.
Es buena, pero, no es una reina, es muy difícil decidir, de verdad. Si no puedes decidir por ti mismo, yo no puedo decidir aún más. Decidí no torturar más a indeciso. El peso de la responsabilidad recaía sobre mí, pero una taza de té con miel recién hecho que me pusieron delante de repente lo hizo un poco más fácil. La taza fue colocada por el Pinance, quien caminó alrededor de la mesa con una bandeja, poniendo té y bocadillos frente a todos, con cuidado de no derramar nada sobre los documentos o la mesa misma. Me animé. Manos amigas, querida. ¿Tienes alguna opinión sobre malevolencia? La asistente se detuvo con una bandeja en sus manos. ¿También quieres mi opinión? No soy consejero, padre. Sin embargo, ya podía oír en su mente que definitivamente estaba llena de opiniones. Terriblemente llena de opiniones. Sonreí. Anda. Cuéntamelo, por favor. Manos amigas se quedó quieta un segundo más, asintió y empezó a colocar el resto de su bandeja. Mientras lo hacía, habló. No creo que sea una buena gobernante. Ha sido una buena gobernante hasta ahora porque no estaba sola y porque conquistaba más que construía. Pero creo que se aburrirá peligrosamente si permanece en su puesto demasiado tiempo. Asentí, sonriéndole a manos ayudantes. Gracias, siempre puedo contar contigo, ¿no? Luego miré a mis asesores reales. Gracias a todos por sus aportaciones. No todos los consejos fueron igual de útiles, pero susurro, tabletina y manos ayudantes plantearon puntos especialmente buenos. Cuando la abeja dragón llegue al continente Asida, las abejas que la habitan le preguntarán a Malevolencia si quiere volver a las cruzadas. Capítulo 589. Con la decisión tomada, a todos nos quedaba esperar a que el dragón abeja llegara a Malevolencia. 5 días después, el avión estaba listo para el despegue. Cada componente mecánico fue revisado 2 veces, la tripulación practicó decenas de simulacros para emergencias, se examinó la pureza del combustible en los tanques principal y adicional, y todos los suministros y pasajeros fueron cuidadosamente empacados y listos para un largo viaje. Con mi bendición, el avión rodó por la pista, luego subió al cielo y muy, muy lejos, hasta el horizonte, donde ni siquiera mi proyección astral podía verlos. Un día después, si todo iba bien, la abeja dragón aterrizaría en otro continente, y todos los mensajes y consejos del consejo llegarían a Malevolencia. Luego, unas 2 semanas después con suerte recibiría una respuesta. Decidí aprovechar este tiempo para preparar los planes para el traslado de la capital que había considerado anteriormente, antes de la erupción volcánica. El tsunami destruyó muchos edificios, pero fueron relativamente fáciles de reconstruir y, aunque las reparaciones no se terminaron todas, al menos ninguna persona que vivía cerca de la costa tuvo que dormir sin techo. La gente del Imperio de las Abejas tuvo que reconstruir gran parte de su infraestructura, pero ahora podían usar métodos y diseños mejores y más modernos. Había mucho espacio que solo necesitaba ser despejado de escombros para convertirlo en ciudades bien planificadas del futuro. Una de ellas podría convertirse en un nuevo centro logístico del Imperio de las Abejas. ¿Pero qué pasaría si un volcán volviera a entrar en erupción? Me preguntó Anby con cierta preocupación cuando le comenté esta idea durante una de nuestras cenas. Que eso ocurra demuestra que es peligroso construir algo demasiado importante cerca de la costa. Oh, los terremotos y los volcanes pueden entrar en erupción casi en cualquier lugar, no solo cerca del mar. Pero mira esta región. Los únicos terremotos que realmente ocurren son los que, ya sabes. Le dirigí a mi esposa una mirada significativa, lo que hizo innecesario incluso explicar mis palabras telepáticamente. Me di cuenta de que ella tampoco estaba del todo convencida, pero claro, nunca le entusiasmó la idea de alejarse de Ibe Supremo. Es una persona hogareña, pensar en esto me hizo sentir una cálida y reconfortante sensación. Pero no podía ignorar mi deseo de cambiar las cosas y vivir en una ciudad planificada de manera moderna desde cero. Entonces me incliné sobre la mesa del comedor y los platos medio vacíos y puse mi mano sobre la de ella, tratando de calmarla con mi tacto y mi sonrisa. Quizás no necesitemos vivir en la nueva colmena todo el tiempo. ¿Podríamos vivir un tiempo en la nueva colmena y otro en la colmena supremo? Incluso podríamos criar a nuestros hijos en ambas colmenas a la vez. Aunque imagino que será incómodo dejar a nuestros hijitos al cuidado de las enfermeras, todas son extremadamente capaces y sin duda podrán asegurarse de que crezcan sanas, incluso si estamos en otra colmena para cuando emerjan.
Cuanto más hablaba, más sentía que un ánimo oscuro crecía alrededor de Ambi, como una nube de tormenta, y más me daba cuenta de lo que estaba proponiendo. Ya era bastante malo ser padre de todo el reino, y no solo metafóricamente. Ahora sugería ser un padre ausente para estas teóricas niñas que crecerían y emergerían en una colmena mientras sus padres vivían en otra completamente distinta. Y, bueno. A veces tenía que dejar la colmena supremo por largos períodos, aunque ahora era muy raro y algunas generaciones de abejas surgían sin mi presencia en la colmena. Pero siempre tuvieron a Ambi. Nunca se quedaron sin madre. Y nunca las abandonó. Era algo de lo que claramente se enorgullecía, además de su capacidad para garantizar que todas nuestras niñas recibieran una buena educación. Aunque con tantas hijas físicamente no podíamos prestarles atención individual, sabía que nuestra presencia en la colmena supremo era algo que todos sus habitantes sentían profundamente. Era algo físico, observé que las abejas reaccionaban con intensidad a las feromonas de sus reinas, pero también moral. Nuestras niñas pensaban en lo que pensaríamos o haríamos con respecto a ellas, incluso cuando en realidad no lo hacíamos, solo visitábamos la cría de vez en cuando o nos movíamos alrededor de la colmena, dejando que la gente nos viera al pasar y chismearan sobre ello con sus hermanas. Mi sugerencia significaría que nuestras niñas más pequeñas, las más fácilmente influenciables, tendrían que vivir sin toda esta nutrición para sus almas. Estaba claro que Ambi no quería saber nada de eso. Pero incluso sin su reacción, ya me arrepentí de haber tenido ese pensamiento. Olvídalo, olvídalo. Dije, retirando la mano. Siento haber dicho algo así. Si de verdad no quieres irte de la colmena supremo, podemos quedarnos aquí. Nada se desmoronará sin una nueva capital. Y si aceptas mudarte, nos mudaremos juntos y para siempre. Los hombros de Ambi se relajaron y la ira que la rodeaba se alivió considerablemente. Sin embargo, seguía sin sonreírme. Pensaré en tu sugerencia, Nectus. Si esto es lo mejor para el imperio de las abejas, tendré que hacer este sacrificio y mudarme contigo. Pero sí, debe ser permanente. Volví a mi comida, agradecida en silencio de no haberme tratado como si nada. Claro que, de ninguna manera Ambi se negaría a tener sexo conmigo cuando aún no estaba llena de óvulos, podría simplemente echarme al sofá después. Y, Necti, dijo Ambrosia de repente con un brillo humorístico en los ojos, ¿no te estás precipitando? Para que una capital cerca del océano sea un centro logístico, creo que primero el imperio debe construir una conexión logística estable con el continente Asida, y aún no sabemos si la abeja dragón llegó sana y salva. Capítulo 590. Un mensajero tardó 3 semanas en acercarse lo suficiente para enviar un mensaje telepático a la colmena suprema. Una semana más tarde que en mis predicciones más optimistas, y muchísimas semanas antes que en mis predicciones más pesimistas. El mensaje enviado por Malevolence fue largo y detallado. Parte de ella pertenecía a la tripulación del Dragón B, que quería compartir la emocionante noticia de su viaje. Según uno de nuestros planes, el avión entero fue embarcado en un barco mercante, junto con toda su tripulación, para ser devuelto a nuestro continente por mar. Los barcos mercantes, construidos por humanos y modernizados por abejas, eran lo suficientemente grandes para un avión del tamaño de Dragón B, aunque ocuparon gran parte de su capacidad de carga. La tripulación contó una historia sobre cómo tuvieron que dirigir el Dragón B a través de la niebla, tormentas e incluso una bandada de dragones hambrientos para llegar a las costas del continente Asida, y cómo rompieron una rueda de aterrizaje durante el aterrizaje. Esto último fue una causa de su retraso en el regreso. Debían realizarse algunas reparaciones antes de que el avión pudiera ser puesto en un barco, y como los barcos no salían del continente Asida a diario, Malevolence dio una orden de retrasar un poco los horarios de los barcos para que el avión pudiera viajar con el siguiente. De cualquier manera, a pesar de esos pequeños contratiempos, el vuelo fue un éxito y la carga que contenía fue entregada, ilesa, al continente Asida. La siguiente parte del mensaje era de Malevolencia y sus consejeros. Me agradeció la ayuda y las directrices, y respondió a mi pregunta sobre su posición como cruzada o líder civil. Fue corto. Estoy deseando matar cosas por el imperio, padre. Dirígeme a mí y a mis soldados hacia los enemigos, si quieres. Que alguien más se encargue de los humanos, leí en voz alta de una hoja de papel donde un asistente transcribió diligentemente todos los mensajes. Vaya. Bueno, me sorprende que trabajara tan bien con ellos.
considerando todo lo que hacía, mucho más de lo que esperaba, para ser sincero. Ambrosia, a quien le estaba compartiendo este informe, sonrió. Se está volviendo más sabia y paciente con la edad, dijo. Es una buena cualidad para cualquier líder, tanto militar como civil. Espero que no haya tenido problemas serios con sus humanos. Pasé la mirada por varias otras páginas del mensaje. No. Dice que ha unido algunos asentamientos humanos menores bajo su mando y les ha inculcado la fe en la madre naturaleza. El emperador Ramuil aún le teme, temor que se acentuó cuando Malevolencia envió a los B-Marines a eliminar a los guerreros de un asentamiento que quería mantener su independencia del imperio de las abejas. Ambi inclinó la cabeza. ¿Acaso los humanos bárbaros son tan fáciles de asustar que basta con matar a algunos de los suyos? Antes eran más testarudos. Este humano en particular, según tengo entendido, es más inteligente que la media, además de poseer un fuerte instinto de supervivencia. Es tan inteligente que se da cuenta de lo fácil que sería para Malevolencia matarlo si quisiera. Mientras tanto, su instinto de supervivencia no le permite olvidarlo. Pero estoy seguro de que alguien más podría estar en el lugar de Malevolencia. Ahora solo faltaba ultimar estos planes. Hacer una transición, poner a alguien en el lugar de Malevolencia, quizás el emperador humano podría aliviar la carga logística del nuevo gobernante. Según los últimos informes recopilados por el agente principal de Malevolence, el O15, supe que Ramuil asumió bien el liderazgo a pesar de haber tenido una educación pobre como humano de baja cuna. Tuvo que lidiar con muchos problemas tras su golpe, incluso considerando que el agente abejas lo protegía y dirigía cada uno de sus pasos. A pesar de ello, logró unir incluso a nobles que al principio lo consideraban como si fueran tierra bajo sus pies. Esto se debió no solo a su carisma, sino también a su astucia e instintos naturales. Tal vez Ramuil era un humano, y le tomaría una década literal entender los intrincados detalles de la sociedad de las abejas, pero al menos podía entender algo de su logística. Suficiente para tomar parte del trabajo administrativo de gobernar el continente asida sobre sus hombros. ¿Pero es lo suficientemente digno de esto? Pensé en voz alta. ¿Él? ¿Quién? ¿Te refieres a un humano? Preguntó Ambi. Me aclaré la garganta y le expliqué mi idea, pero ella negó con la cabeza casi inmediatamente. Es una mala idea, Nettie. ¿Sugieres que un humano dirige a las abejas? Solo puede ser al revés. No quise decir eso. Sinceramente, no confío tanto en que él se preocupe por nosotros como tú. Pero por otras razones. Ambi desconfiaba de los humanos porque era una abeja y los humanos eran un valor desconocido, impredecible e inherentemente hostil. Yo no confiaba en los humanos porque era humano, al menos en el pasado, y sabía exactamente lo que eran capaces de hacer. Eran un valor conocido, impredecible e inherentemente egoísta. Entonces, ¿qué quisiste decir? Preguntó Ambrosia. Los humanos del imperio de las abejas ya hacen varias peticiones a las abejas, lo que nos ayuda a identificar sus problemas y a solucionarlos. Ramuil podría hacer lo mismo, pero con mayor profundidad. Si supiera más sobre el funcionamiento del imperio de las abejas, podría hacer peticiones más elaboradas, lo que nos resultaría más útil. Podría llegar a ser casi un cogobernante, quizás. Sigo pensando que es una mala idea. Hasta ahora, todos decían que Ramuil no era de fiar y que solo nos seguía por miedo, cuando la experiencia de los agentes demuestra que los mejores seguidores humanos son aquellos que obedecen por miedo, gratitud y admiración. Ramuil tiene miedo y gratitud. Las abejas lo llevaron a una posición que ni siquiera podía soñar cuando estaba solo, repliqué. Solo necesitamos su asombro para confiar de verdad en él. ¿Y acaso todo lo que el imperio de las abejas le ha mostrado hasta ahora no era ya suficientemente asombroso? Fin del capítulo 590.